Miren, vamos a hacer una pulsera de macramé con hilo chino de calibre de 1 milímetro. Lo que vamos a hacer es utilizar otra vez 30 centímetros para el centro. Vamos a dejar unos 7 centímetros de fuera. Vamos a agarrar 1.10 para el centro. Lo voy a acomodar para que me quede exactamente, o sea, que me quede al centro los dos hilos. Ahí está. Ya que hice eso, pues nada más lo voy a empujar hacia abajo, quemarle un poco la punta, leve. Vamos a meter primero 2 bolas y luego después vamos a meter la frase que es la palabra happy. Lo que voy a hacer va a ser, voy a pasar una de las bolas, me quedé estoy checando, en el lado izquierdo, ahora sigue el lado derecho. Entonces, nada más vamos a hacer, es ir haciendo el macramé sobre bolas. Si quieren hacer algo así, nomás les voy a decir algo, que la piedra sea redonda. Subir el segundo nudo. Ahí está, ¿se fijan? Ahora sí ya la piedra pues ya queda bien cerrada porque pues el nudo quedó bien acomodado. Vamos a poner otros 5 nudos. Lo ato. Aquí ya seguimos. Ahora sí es como les decía que este va a llevar nada más 2 nudos. Estas letritas, estas son del número 5, son calibre número 5 y estas letritas son de calibre, o sea, de 6 milímetros. Número 5 significa que son de 5 milímetros. Entonces, se fijan, aquí ya le vamos a poner las letras. Sí, seguiría el lado derecho. Uy. Es que eso es lo que pasa si es cuadrada. Entonces, aquí medio acomodamos hasta que abarque la letrita. Ahí está. Jalo un poquito. Y ahí sigue la siguiente. Ahora sigue el lado derecho otra vez. Acomodamos. Y así ya nada más vamos metiendo. Ahí está. Bueno, ahí nada más las acomodo. Y ahora vamos a hacerle 5 nudos. Le vamos a meter una bola, otros 5 nudos. Ahí está. Estos me están quedando como aprox 23, 20 centímetros de cada lado. Nos puede servir para hacer un nudo. Y vamos a utilizar uno de esos para hacer un nudo. Y aquí lo que voy a hacer va a ser quemar. Esperamos unos segundos y aplastamos atrás. Igual de este lado también. Lo vamos a usar para hacer el nudo. Vamos a hacer un nudo sencillo. Vamos a agarrar las dos puntas con estos dos dedos. Meto el hilo dentro de los dos dedos, el índice y el del medio. Y voy a hacerle, pues como ya tengo mucho hilo, lo voy a hacer un mínimo 3 vueltas. Los voy a sacar las vueltas sin separar estos dos dedos. De este lado me queda este hilo, lo meto de aquí para allá. Y este de allá para acá. Y ya nada más voy a agarrar la pulsera, el hilo del nudo y el hilo colgante, los tres. Y del nudo lo voy a jalar hacia el otro lado. Nada más tratando de que se vayan formando bien las argollitas para que nos quede bonito el nudo. Entonces todavía me alcanza para hacer otro nudo, entonces ahí pueden ustedes ir utilizando. Entonces ahora ya nada más vamos a quemar el nudo hacia encima. El hilo, perdón, vamos a quemar el hilo encima del nudo. Esperamos unos segundos. Aquí se me prendió, no se alcanzaba a ver. Y ahí está. Una variante del macramé, pero en vez de que sea sencillo, como este, aquí le puse unas letritas y este sería el resultado. Si les gusta, ahí le den like al video y también dejen algún comentario si quieren aprender algún tipo de pulsera.